Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí para dar continuidad a las clases de escuela dominical en nuestras iglesias locales. Pues este domingo toca conforme a la fecha 26 de abril. La clase es un nuevo tema que está en el expositor de la Asamblea de Dios. Es el Evangelio en la carta a los Gálatas. Así que la primera clase, ya lo puse aquí previamente, el título, el único y verdadero Evangelio. Así que vamos a hacer una pequeña oración y encomendarnos a Dios para que Dios se glorifique y pues sirva de bendición para los hermanos, ¿no? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu santa y bendita misericordia y porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Padre eterno, recibe la honra, recibe la gloria, Señor, Dios maravilloso. Estamos aquí, Señor amado, ayúdanos con la exposición de tu palabra, que sirva de bendición a los hermanos, que la sintonicen o que vean por este medio, Señor eterno, que sea de bendición para ellos y que sea también de edificación y para todos aquellos que puedan estar viendo todas estas cosas. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces es el único y verdadero evangelio. El tema dice, ¿no? El único y verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque en la carta de los Gálatas vamos a enfrentarnos con un problema no sencillo de resolver. Vamos a ver por qué. Y dice el tema el único y verdadero evangelio porque solamente hay un evangelio, el evangelio que el Señor Jesucristo nos predicó y que entendemos, ¿verdad? Por la revelación de la palabra, que es el único que aprendimos. Amén. Y pues, ¿qué es lo que quiere decir el evangelio? Pues simplemente buenas nuevas de salvación, que en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Eso es lo que quiere decir, buenas nuevas. Pero fíjese que cuando estudiamos toda la carta de los Gálatas que Pablo envió a los hermanos en Galacia, nos encontramos o nos enfrentamos a varias interrogantes. ¿De qué tipo? Bueno, la primera de ellas que apunté aquí ya previamente para no tardar tiempo en estar anotando todo eso, dice, se necesitaba algo más que fe en Cristo y su obra cumplida para ser admitido en la iglesia. Es una pregunta. ¿Se necesitaba algo más que fe en Cristo y su obra cumplida para ser admitido en la iglesia? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Esa forma de pregunta. La segunda de ellas dice, el cristianismo iba a ser determinado por el judaísmo. ¿Por qué por el judaísmo? Porque si estudiamos la carta a los Gálatas, vamos a encontrar mucha oposición de parte de los líderes religiosos de la época, llamados judaizantes, que eran hermanos realmente, eran judíos que se habían convertido eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero todavía observaban los ritos del judaísmo. Entonces por eso nos hacemos esa pregunta y la puse aquí. Si el cristianismo, en base a lo que está en Gálatas, iba a ser determinado por el judaísmo, es una pregunta. Eso es lo que vamos a contestar. La tercera de ella dice, el fundamento del cristianismo, o sea, el cristianismo que hemos aprendido nosotros por la revelación, dice, el fundamento del cristianismo descansa en o se basa en la muerte y resurrección, obviamente de Cristo, y la obra maravillosa del Espíritu Santo. Entonces esa es la tercera cuestión o la tercera pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Así que entonces, esta me interesa mucho, la última, porque dice que si el fundamento del cristianismo descansa o se basa en la muerte y resurrección de Jesús y la obra maravillosa de su Espíritu Santo. En el mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 5, ya después vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, bueno, la carta más bien dicho, nos vamos a encontrar allá por el capítulo 5 que dice Pablo, le dice a los mismos hermanos de Galacia, dice que más el fruto, las virtudes del fruto del Espíritu son, acuérdese, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero a la parte última de ese conjunto de textos, Pablo dice una cosa, dice que contra tales cosas no hay ley, dando a entender que la obra maravillosa, que está aquí en la pregunta número 3, la obra maravillosa o la obra, ¿verdad?, por excelencia, que desarrolló el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, esos aspectos, esas virtudes del fruto del Espíritu Santo
como es el amor, la templanza, la mansedumbre, la benignidad. Dice al último Pablo en esos textos, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no había ningún concepto de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, ni de las leyes levíticas, de ordenanzas, de todas esas cosas que pudiera rivalizar con un solo punto del fruto del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Así que entonces por eso la última me gusta mucho porque no hay, hermano, como nosotros, ¿verdad? Explicar qué cosa tan maravillosa el Espíritu Santo pudo obrar en nosotros cuando no lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos a los textos y, ¿verdad? Vamos a tratar de entender estas tres preguntas. Entonces, voy a borrarle aquí porque a manera de introducción, ¿verdad? Dice el único y verdadero evangelio, pero el subtema que tienen ustedes ahí en la lección 9, que corresponde al 26 de abril, dice abajito el subtema, dice la salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo. Y el texto clave o el texto, ¿verdad?, que encierra toda la lección dice, como antes habéis dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldecido, sea maldito, de otras palabras, ¿verdad? Cualquier otro evangelio que no sea el único y verdadero que el Señor nos dio, es anatema. Me acuerdo yo cuando estaba chamaco allá en México que cuando recién me convertí, en algunas casas, ¿verdad?, de la gente de la iglesia tradicional ponían en sus puertas, ¿verdad?, precisamente ese texto, que si un ángel del cielo predicara otro evangelio, el tal sea, ¿verdad?, maldito, sea anatema. Entonces, dando a entender, o sea, era como una traba para que los hermanos, los creyentes, no fueran a tocar sus puertas y les predicaran el verdadero evangelio. Pero bueno, esas son historias, ¿no? Pero entonces vamos a los textos y voy a borrarle aquí ahorita más adelante los textos de la clase. Va a abarcar Gálatas 1, 6 al 9 y luego el capítulo 2, 11 al 20. Entonces vamos a leer aquí en el expositor. Si acaso leemos algunos textos en la Biblia, pues ya yo lo estaré leyendo, ¿no? Entonces comienza así, hermano. Dice, estoy maravillado, dice el 1.6 de Gálatas, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, la primera parte de la clase, hermano, va a consistir, ¿verdad? Dice advertencia contra los falsos evangelios. Al día de hoy, solamente, ¿qué se puede decir como falsos evangelios? Todo aquello que no tenga argumento en la sana doctrina es un falso evangelio. Es un falso evangelio porque no hay ninguna otra cosa en la que nosotros podamos ser salvos solamente por la fe en Cristo. ¿Cuál fe? La fe que nosotros depositamos para creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Entonces quiere decir que no, si surge por ahí otro argumento, por ejemplo, ¿verdad?, algunos grupos sectarios, algún otro método, alguna otra forma de que ellos digan que podemos llegar a Dios, no, es a través de Cristo. Por eso este es el único evangelio y es el verdadero. Entonces voy a borrarle aquí porque tengo aquí unas cosas que explicarles de manera de introducción. ¿Qué es lo que sucede? La primera parte, Pablo tiene un problema con los hermanos de Galacia, pero no es el único problema con ellos. Tiene un problema doble, por así decirlo, porque tiene el problema con los Gálatas y también tiene el problema con los
judaizantes. O sea, tiene un problema doble. Ellos hay que corregirlos y enseñarles con la sana doctrina que lo que los maestros judaizantes les están enseñando está torcido. Y el problema que tiene Pablo con los judaizantes es taparles la boca, callarles la boca, porque los judaizantes pensaban o creían que como Pablo no había sido uno de los 12 apóstoles, posteriormente Dios lo llamó en el camino a Damasco por una revelación que usted conoce. Y entonces, como ellos consideraban que Pablo no era uno de los 12, de los 12 discípulos que anduvieron con el maestro, entonces dudaban de su ministerio. Y si dudaban de su ministerio, entonces quería decir que lo que él argumentaba y las cartas que escribía a los hermanos, pero en este caso de Galacia, no tenía fundamento porque él no era un apóstol genuino. Pero entonces en los siguientes versículos de ahí del capítulo 1, empieza a defender su ministerio y Pablo empieza a decirles que él fue llamado personalmente por Dios en el camino a Damasco y que se le entregó el evangelio y que también Dios le dio esa autoridad o ese permiso o ese ministerio de ir a predicar, ¿verdad? De ser maestro y apóstol de los gentiles. Entonces tenía un problema doble, primero con los gálatas y con los judaizantes. A estos había que corregirlos, ¿verdad? Con sana doctrina y volverlos al camino que él les predicó anteriormente cuando los visitó y callarles la boca o taparles la boca a los judaizantes. Pero había otro problema ahí. Pablo tenía un problema doble. Resulta que en los primeros años de la iglesia primitiva, vamos a decir, Pablo mandó esta carta más o menos en el año 53, ¿verdad? Está fechado en el año 53, 53. Pero para ese tiempo, como después del día de Pentecostés, muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Y así por la predicación de los discípulos, pues obviamente se iba aumentando el número, ¿verdad? De judíos convertidos al cristianismo. Pero entonces, si usted lee el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, nos vamos a enterar de que prácticamente había dos iglesias. Número uno, voy a ponerle aquí, estaba la iglesia judía de Jerusalén. Y estaba la otra, número 2, estaba la iglesia gentil. ¿De dónde? De Antioquía. Esto es interesante, hermano, porque en esta ciudad de Antioquía, o en este lugar, en una provincia romana, fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Fue la primera vez en este lugar de Antioquía donde se les llamó cristianos. Entonces tenemos aquí la iglesia judía de Jerusalén. Esto, como dice judía, ¿verdad? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos enfatizaban en que todavía debían observar el ritualismo del judaísmo, o sea, la circuncisión, las fiestas solemnes, ¿verdad? Todas aquellas cosas que Moisés ordenó en el Pentateuco. Entonces, pero ya habían creído en Cristo, solamente que no se desligaban totalmente de las antiguas ordenanzas que habían, ¿verdad?, practicado en el judaísmo. Entonces, pero eran creyentes en Cristo, pero estaban aferrados, y de ahí, de ese grupo, empezaron a salir los que llama Pablo ahí los maestros judaizantes. Pero toda estaba otra, la iglesia gentil, o sea, habían sido la mayoría de nacionalidad griega, pero era la iglesia, ¿verdad?, que estaba en Antioquía. Eran vamos a decir, gentiles, porque ya convertidos al cristianismo, simple y sencillamente eran cristianos. Entonces se dice que era gentil porque habían venido del paganismo. Entonces, en vista de estas dos cosas, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, una cosa que necesitamos resolver. ¿Cómo podemos resolverla? Usted se acuerda
En el libro de los Hebreos, que fue más o menos escrita antes, ¿verdad? Dicen los escritores, la fechan un poquito antes de la destrucción de Jerusalén, o más o menos por ese tiempo en que iba a ser destruida, más o menos en ese año se escribió, antes del año 70. Pues esa carta a los Hebreos, el escritor, quien haya sido, manda esa carta en una forma tan magistral, hermano, acerca de los conceptos de la ley del antiguo pacto, y la envía a la iglesia de Jerusalén, aquí. Ya en el año 70, por allá, después de lo que estamos hablando de los Gálatas, que fue en el 53. Pero entonces cuando el escritor de Hebreos manda ese libro o esa carta a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, ya para ese entonces, que será del 50 al 70, 20 años después, por así decirlo, fíjese que en la iglesia de Jerusalén había 3 grupos de personas. Déjenme anotarla aquí, ahorita me quito para que miren. Número 1, estaban los judíos o israelitas, ¿verdad? Judíos, vamos a ver, judíos, ortodoxos, o sea, estos eran de pura sangre israelita. Había otro grupo de personas que eran los judíos de la dispersión. O, ¿verdad? De la diáspora. Tenemos 2 grupos de personas. Los judíos ortodoxos, o sea, de pura sangre israelita, los que, ¿verdad?, tenían celosamente al 100% las cosas del antiguo pacto, de la ley. Y estaba de otro grupo de judíos que habían nacido en países extranjeros, solo que a esa fecha habían ido a Jerusalén, ahí se habían radicado y estaban en la iglesia, ¿verdad? Ese era otro grupo. Eran judíos como estos, pero estos habían nacido en el extranjero, o sea, habían nacido pues en otro país, en otro lugar. Y estaba el otro grupo de personas que eran ¿cómo se llaman? Los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Esas tres clases de gente había en la iglesia de Jerusalén allá por el año 70, ¿verdad? Antes de la destrucción del templo. Entonces estaban los judíos ortodoxos, los judíos de la dispersión, ¿verdad? Los mismos, pero habían nacido otro país. Pero estaban los prosélitos también juntamente con ellos. Prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Ya era el año 70. Entonces, para el año 70, diferente de la iglesia de Galacia, que era en el año 50, 53, ¿verdad? Ya en esta época, esos 3 grupos convivían bien. Ya se había acabado ese asunto de la circuncisión, ¿verdad? De circuncidar a los gentiles, porque ahorita vamos a ver aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el autor de los Hebreos les manda una carta y les dice la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero como ese no es el tema, simplemente es como información, ¿verdad? Vamos a regresar acá a la iglesia de Galacia. Amén. Voy a borrar todo esto. Entonces había prácticamente 2 iglesias en ese tiempo: la iglesia judía de Jerusalén, que eran, ¿verdad?, judíos cristianos, y la iglesia gentil, que eran gentiles o griegos de la época esa, convertidos al cristianismo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer aquí rapidito en el expositor. Dice, ¿verdad? El 1:7, no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pablo los llama judaizantes, pero en realidad son pues personas que estaban dentro de la iglesia y que estaban obligando a los gentiles que se convertían a observar el rito de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Ahorita lo vamos a explicar. Dice entonces el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo ¿verdad?, está aclarando, dice, aunque a un ángel, o sea, puede caber la posibilidad de que un ángel, dice, ¿verdad?, dice, o un ángel del cielo,
algún ángel que de repente, ¿verdad? Si le hubiera ocurrido anunciar otro evangelio, aunque fuera un ángel bueno, hermano, de parte, ¿verdad? Que sea de los que guardaron su dignidad, dice anunciar otro evangelio, dice, de todas maneras con eso no sirve, ¿verdad? Y si a nosotros o un ángel, no sirve de todas maneras. Así que entonces dice, pero antes hemos dicho, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, la primera parte de la lección es esa. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ¿verdad? Que simple y sencillamente no existe otro evangelio. Simplemente hay uno que es verdadero y es único, el evangelio que el Señor Jesús nos dio. En la parte segunda de la clase, vamos a resolver el problema, qué es lo que estaba sucediendo realmente en la segunda parte. O sea, en lo que diría, por ejemplo, resistir la hipocresía quiere decir, ¿verdad? Que Pablo enfrentó a sus detractores, a esos que no creían en su ministerio y los puso en su lugar. Proclamar la salvación por fe y, ¿verdad? Son 3 temas que tiene aquí. Pero nos vamos a centrar ahora en el capítulo 2, del verso 11 al 20. Dice el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Pero qué sucede? Vamos a seguir leyendo, ¿no? Para explicar todo esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quién era Jacobo? El hermano del Señor Jesús, o sea, el hijo de María y José, ¿verdad? Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ¿qué asunto hay aquí? Parece ser que en estas palabras que Pablo está exponiendo, Pedro, siendo judío y siendo que el maestro le mostró una visión allá, ¿se acuerdan? Allá en un terrado, porque Pedro no quería ir a la casa de Cornelio a predicar la palabra de Dios. Así de que como Pedro tiene todavía esos prejuicios raciales, Dios tiene que hablar con él a través de una visión. Y le muestra, ¿verdad? Un manto con todos los animales domésticos, cuadrúpedos. Y entonces le muestra toda esa cosa en el cielo, una visión. Y para no hacerse la larga, ¿verdad? Dice, Pedro, levántate, mata y come, dando a entender, hoy le dice, no llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Dándole a entender a Pedro en esa visión y en ese sueño, que tenía que ir a la casa de Cornelio, que era un gentil, ¿verdad? Era un oficial romano, entonces tenía que predicar el evangelio. Pero a este punto del año 50, 53, como 20 años después, todavía Pedro sigue con sus esos prejuicios raciales. Como era judío, dice Pablo que más adelante le dice, si tú siendo judío obligas a los gentiles a judaizar. ¿Qué era ese término de judaizar? Vamos a ponerlo aquí. Judaizar, ¿verdad? Judaizar, con Z. Sí. ¿Qué era esto? Judaizar significa que cualquier gentil, cualquier griego de la época que se convirtiera al cristianismo tenía que observar el rito de la circuncisión. ¿Verdad? Circuncisión. Circuncisión. ¿Verdad? Parece que es con doble C, ¿no? Circuncisión. ¿Qué era este rito de la circuncisión? Bueno, que todo varón al 8º día de nacimiento, según la ley, tenía que ser circuncidado. Y en la edad adulta, ya cuando esos gentiles eran convertidos al cristianismo, también tenían que pasar por, según ellos, los judaizantes, ¿verdad? Tenían que pasar por ese rito de la circuncisión. Circuncisión, por lo entendemos, ¿verdad? Sencillamente circuncisión quiere decir corte en redondo, ¿no? Y era un rito que se debía observar en la ley, pero estaba en la ley. Pero entonces sigue diciendo, dice el verso 13 del capítulo 2, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Pedro viene con esta iniciativa, ¿verdad? De que estando, ¿verdad? Predicando el evangelio, entonces ellos decían que los gentiles tenían que circuncidarse. Aún Bernabé fue arrastrado con la hipocresía de ellos, dice aquí Pablo. Pero luego dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, como parece que le está diciendo Pablo a Pedro, ¿sabes qué? ¿Por qué te cambias de bando? ¿Por qué cuando andas con los gentiles ¿por qué cuando andas con los judíos andas como ellos? Y cuando te cambias de bando acá con los gentiles, comes con los gentiles, pero los quieres obligar a judaizar, o sea, circuncidarse. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces no andas conforme a la verdad. Dice que lo enfrentó. La primera ocasión cuando la primera vez que Pablo vio a Pedro fue después, un poquito tiempo después de cuando, ¿verdad? Estuvo esa revelación del maestro en camino a Damasco, porque él mismo le estaba diciendo a los Gálatas que 3 años después de que se convirtió, fue a Jerusalén a ver a Pedro y duró con él 15 días. Y dice después que allí mismo, que visitando a Pedro, no miró a ninguno de los apóstoles, excepto a Jacobo, el hermano del Señor. Así que tú nomás miró a Pedro y a Jacobo. Pero le sigue diciendo a los Gálatas en los versículos anteriores, capítulo 2, que 14 años después, ¿verdad? Subió otra vez a Jerusalén. Y entonces dice que en esa ocasión, cuando subió 14 años después, ¿verdad? De cuando miró a Pedro en Jerusalén, llegó a Tito. Y aquí tenemos una parte importante porque se trata, ¿verdad? Hasta aquí, hasta este punto de la clase, ¿deben los gentiles circuncidarse o no deben circuncidarse? Pues vamos a resolver ese asunto con la palabra, ¿no? Entonces, busque conmigo, ¿verdad? Este capítulo, vamos a leerlo en la Biblia porque este no está aquí. Es el Gálatas 2:3. Déjame buscarlo. Gálatas 2:3. Fíjese lo que dice aquí. Está interesante, hermano. Gálatas. Esta Biblia está un poquito difícil porque tiene las hojas como bien delgadititas, ¿verdad? Y si agarra unas cuantas hojitas, pues olvídese. Efesios, Gálatas. No, está antes. Dice en el 2:3, fíjese lo que dice. Unos versículos antes de lo que estamos tocando aquí. Dice, después pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Acuérdense, Bernabé había sido arrastrado en la hipocresía de Pedro, ¿verdad? También, lo convencieron. Llevando también conmigo a Tito, ¿verdad? Pero subí según una revelación, o sea, Pablo no se movía en ningún sentido, hacia ninguna dirección, excepto que fuera por revelación, ¿verdad? A la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? No iba mucho, nada más fue como 2 veces o 3, eran contadas. ¿Por qué? Porque allá estaba la crema y la nata de los fariseos, de los intérpretes de la ley, de los principales, esos que tenían, ¿verdad? Lo mejor del pensamiento judío. Entonces, dices, pero según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, ¿verdad? El evangelio que predicó entre los gentiles. Dice, más ni a un Tito, fíjese bien, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, ¿verdad? Dice, tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles, más ni a un Tito que estaba conmigo, ¿verdad? Con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Pablo llegó con Bernabé y también con Tito, me imagino que ahora los vieron y a lo mejor le han de haber preguntado ¿quién es ese griego que anda contigo? No, pues es Tito. No, pues si quiere entrar al cristianismo, si quiere avanzar al cristianismo, se tiene que circuncidar. Dice Pablo que había ahí unos hermanos, ¿verdad? Que estaban haciendo presión para que eso sucediera, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿verdad? No había ninguna razón cultural para circuncidar a Tito. ¿Por qué? Porque no era judío, era un griego. Entonces, el evangelio, ¿verdad? Era predicado
a los gentiles, y estos no tenían que circuncidarse porque era simple y sencillamente, eran salvos simplemente por creer en Cristo Jesús. O sea, eso era todo, ¿no? Pero entonces, si usted mira con atención lo que dice en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos, y como usted lee mucho la palabra de Dios y es un conocedor de ella, va a encontrar en el capítulo 16, verso 2 o 3 por ahí, que Pablo, llevando a Timoteo, iba con él, tomó a Timoteo y lo circuncidó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un problema, ¿no? Déjame borrarle aquí. Tito era griego. Y si se convirtió al cristianismo, no tenía por qué circuncidarse. Pero, ¿por qué Pablo evitó circuncidar a Tito? Simplemente porque no había ninguna razón cultural para circuncidarlo, porque era griego, era gentil. Pero usted dice, bueno, hermano, pero en el capítulo 16, verso 2 o 3 por ahí, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Timoteo. ¿Verdad? ¿Qué era Timoteo? Aquí está, ¿verdad?, la solución. ¿Y por qué no se negó a circuncidar a Tito no tenía por qué hacerlo? Pero ¿por qué a Timoteo sí lo circuncidó? Era un joven también, ¿verdad? Bueno, Timoteo en primer lugar era de madre judía y de padre griego. Aquí está la diferencia entonces. ¿Sí, hermano? Una persona o un hijo que hubiera nacido de un matrimonio mixto, pero con excepción de que si la madre era judía, se consideraba judío. ¿Sí, hermano? No importara que su padre era griego, pero si su madre era judía, ¿verdad?, la ley o la regla cultural decía que automáticamente ese hijo o hija, lo que fuera, era judío. ¿Por qué? Porque ahí en el libro en los Hechos, en el 16, ¿verdad?, dice traes a un griego incircunciso. Entonces aquí está la pregunta todavía en pie. Se negó a circuncidar a Tito por obvias razones. No había ninguna, ¿verdad?, razón cultural para circuncidarlo. Era un griego, se convirtió al judaísmo, al cristianismo, y era salvo por fe. Timoteo, en el caso de Timoteo es diferente. ¿Por qué? Porque era de madre judía. Bueno, pero usted va a decir, pero pues, con todo y eso, ¿por qué lo circuncidó? Bueno, dice ahí en el mismo libro de los Hechos que Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó por conveniencia. Por conveniencia, mas no por un rito religioso. ¿Sí, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó? Por conveniencia, porque como era su compañero en la milicia, en la predicación del evangelio, si no se hubiera circuncidado Tito, entonces no era aceptado en las sinagogas para que posteriormente Timoteo predicara con libertad el evangelio. O sea, eso no tiene ningún, ¿verdad? No estamos en ningún conflicto de nada. Simple y sencillamente Pablo lo circuncidó por conveniencia, pero no por rito religioso, porque entonces mismo Pablo se está contradiciendo, ¿verdad? Si lo hubiera circuncidado por un rito religioso, entonces Pedro tenía razón. No. Es simplemente para que Timoteo, el joven Timoteo, que iba a ser lanzado al ministerio de la predicción de la palabra, ¿verdad?, tenía que ser, ¿verdad?, aceptado en las sinagogas. ¿Por qué? Porque iban no solamente a predicar a los gentiles, sino toda la comunidad judía. Y entonces, si Timoteo ya iba a circuncidar, sabían que era circuncidado, entonces lo aceptaban.
Pero Pablo lo compra. Pablo mismo dice en 1 Corintios, dice, me he hecho a los judíos, ¿verdad? Como ellos, pero aunque no soy observador de la ley, pero sí, ando entre ellos como conveniencia para predicarles el evangelio, pero yo no ando haciendo lo que ellos hacen porque ellos tienen la ley. Yo estoy en la gracia, ese es el asunto. Así que entonces se resuelve el asunto, ¿verdad? Por este asunto, porque de repente se va a topar con ese texto y va a decir, bueno, y a Timoteo, ¿por qué así lo circuncidó? Pues ahí está la, ¿verdad? La razón. Entonces déjenme borrar eso ahí para ya casi darle terminación a este asunto. Entonces, ¿cuál es el tema aquí, hermano? Que los hermanos de Galacia regresen, ¿verdad? A lo que habían aprendido. Entonces hay un texto que quiero tocar ya para más o menos casi finalizar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acuérdese bien. Entonces, ¿qué lo tenemos aquí? Finalmente, cuando usted y yo y todas las personas que han creído en el Evangelio creyeron en el sacrificio de Cristo y que creyeron con todo su corazón, ¿verdad? Que Dios lo levantó de los muertos y que confiesan y creen en su corazón que es el único y suficiente Salvador. Lo que sucede, hermano, es, ¿verdad? Dice aquí Pablo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué? Sino por la fe, ¿verdad? Por la fe nada más. ¿Por qué por la fe? Porque, ¿qué decía la gracia? Perdón, la ley. ¿Qué decía la ley? Vamos a poner aquí, vamos a poner una línea divisora, vamos a poner la gracia, ¿verdad? Tenemos ley, gracia. ¿Qué decía la ley? Haz esto y vivirás. Es lo que dice la ley, llanamente, ¿no? Haz esto y vivirás. Obras que se vean, ¿verdad? Lo que dice la gracia, cree esto y vivirás. Amén. La gracia es simple y sencillamente creer. Amén. Ese es el ¿verdad? El asunto del evangelio. Creerlo con fe. Gracia, cree esto y vivirás. Pero fíjese qué interesante, cuando usted cree, después hace buenas obras. No así la ley. La ley nada más decía, haz esto y vas a vivir. Entonces usted puede decir, bueno, entonces ¿para qué fue dada la ley? La ley le fue dada al pueblo de Israel exclusivamente para que ellos tuvieran un acercamiento hacia Dios. En otras palabras, la ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que necesitaba un Salvador porque no podían cumplir la ley. Por eso la ley fue dada, ¿verdad? Esa ley, la ley de Moisés, para que ese pueblo se acercara a Dios. Entonces, sí sirve la ley, pero cuando fue dada y a quién fue dada. Pero en el sentido de la gracia, Jesús le está diciendo unas cosas bien interesantes a la samaritana cuando se encuentra con ella. Le dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿verdad? Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la mujer samaritana le está diciendo a Jesús, nuestros padres dicen que en este monte debemos adorar, en el monte Gerizim se refiere a ella. Y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén. Entonces, ambas cosas están correctas, pero en la otra época. Pero cuando Cristo le dice, la hora viene, o sea, un cambio de tiempo, un cambio de época, un cambio de periodo, y eso ya no se va a ocupar, ¿verdad? En pocas palabras le está diciendo a la mujer samaritana. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermano? ¿Cómo podemos concluir? ¿Verdad? Dice entonces, déjenme poner aquí para anotar lo siguiente. Si usted creyó por fe, entonces los tres aspectos, y rapidito, de la salvación, por haber creído en fe, hermano, simplemente es, ¿verdad? No, cuál simplemente, sino maravillosamente diría yo, justificación. Lo que está hablando Pablo ahí, pues justificación. 2, regeneración. Y
santificación. Ahí está. Los tres aspectos de la salvación. Si usted ha creído en fe, Dios lo justificó y le ha dado, ¿verdad?, esa salvación. ¿Por qué lo justificó? ¿Por qué nos justificó? Porque nuestra vida estábamos en pecado y era necesario que Él nos perdonara. Amén. Dice que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue abolida. Rapidito así, nos está regenerando en este proceso de regeneración por el Espíritu Santo, por cuanto nuestra vida está en desorden y necesita ser arreglada. Nos está santificando precisamente para servirle a Dios con mejor eficacia. Entonces, ¿cuál es la solución para la carta a los Gálatas? Pablo pone en su lugar a los maestros judaizantes y, de paso, arregla el problema con los Gálatas. Parece ser que sí se arregló el problema, porque después menciona Pablo que envió algunos colaboradores de él a la iglesia de Galacia, y también dice que ellos, ¿verdad?, cooperaron con una ofrenda, cooperaron con algo para la iglesia de Jerusalén, que había hambre en esa época. Entonces quiere decir que los Gálatas entendieron el mensaje, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿verdad? Porque hay como 3 temas en la iglesia de la carta a los Gálatas. Así que, hermano, ahí estamos, ¿verdad? No hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es el único. Si a usted vienen y le dicen, por ejemplo, que el evangelio, ¿verdad?, el otro evangelio de Jesucristo, que es una revelación de un tal ángel que se llama Moroni, ¿verdad?, de un tal José Smith y cosas de esas, eso no sirve, hermano. Eso no sirve, hermano. Hay que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, para saber que el único y verdadero evangelio que tenemos es suficiente para salvarnos. Amén. Así que entonces, la próxima, ¿verdad?, clase se estará hablando sobre, déjame le doy el título de una vez ya para terminar. Será para el 26 y el 3 de mayo, vivir por fe, ¿verdad? Vivir por fe. Entonces vamos a estar ahí en la continuación del expositor, ¿verdad?, para darle seguimiento a esto mientras nos podemos reunir en la iglesia y estar todos, ¿verdad?, ahí juntos otra vez. Quiera Dios que así suceda. Por tanto, pues amén, Dios les bendiga, y estamos ahí, siempre ahí ¿verdad?, para servir, hermano. Señor les bendiga y, ¿verdad?, y Dios los guarde y los cuide y los proteja mucho. Amén.